Buenas noches. Queremos tener un tiempo agradable en el Señor, un tiempo de adoración y también agradecerle a Dios porque cumplimos 44 años como iglesia en este lugar. Dios tiene sus propósitos en la vida de este pueblo, de este asentamiento, y nos gozamos en ello. Podemos ver algunos resultados, quisiéramos ver más. Es asunto de trabajo y asunto de pedir a Dios, orar por nuestros vecinos, pero estamos alegres de que Dios haya tenido a bien que estemos aquí, que se abra una iglesia. Siendo el cuerpo de Cristo, la iglesia es el medio por el cual Dios se comunica en el mundo en el cual estamos, en el lugar en que nos ubicamos, ¿sí? Para mostrar su amor, para mostrar a Cristo como Salvador, para que Dios sea glorificado, Dios sea exaltado, Dios sea conocido. Estamos como iglesia en este lugar, por eso, hombres y mujeres que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo, en la obra de Él. Y siendo la iglesia el cuerpo de Cristo, de lo cual nos habla Dios en su palabra, encontramos que ese cuerpo tiene una cabeza, y la cabeza es Jesucristo. Y no es que a mí me parece, yo creo, yo entiendo que la iglesia pueda llevar su vida o hacer ciertas cosas pensando que esa es la mejor forma, sino qué es lo que dice la cabeza, ya que la cabeza en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestro cuerpo físico, es la que rige todo, el cerebro es la que rige todo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué sentimos? Como dicen, nuestros sentidos nos comunican con el medio ambiente. Olemos, algo se quema, decimos, ¿no? Miramos y podemos ver alrededor nuestro qué está sucediendo, ¿sí? Igual escuchamos los ruidos, tenemos el tacto. Todos estos sentidos nos comunican con nuestro mundo exterior. Y así también ocurre en la iglesia. Siendo el cuerpo de Cristo, se espera que obedezcamos las órdenes de la cabeza que es Jesucristo. Tengamos un tiempo de oración. Padre, te damos las gracias, nos gozamos en el hecho de que la iglesia sea el cuerpo de Cristo. No estamos a la deriva, tenemos un Señor, tenemos a alguien que nos dirige, es Jesucristo. Y reconocemos la grandeza de Él, reconocemos que Él está sobre todos nosotros, reconocemos que Él es el sabio, que Él es el inteligente, el capitán, el que puede conducirnos a través de este mundo de la mejor forma. Solo esperamos que como iglesia recibamos las órdenes, los cuales lo podemos ver en tu palabra. Gracias te damos, Padre, por la obra de Jesucristo, por ponerlo a Él como cabeza de la iglesia, quien tiene toda autoridad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos en la palabra del Señor textos como el que les voy a mencionar, dice 1 Corintios 12, 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Sí?
Efesios 1, 22, 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando de Cristo ciertamente, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ¿sí? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nos habla de quién es la cabeza y que debemos de crecer, dice, siguiendo la verdad en amor. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Queremos ver eso. La iglesia como cuerpo de Cristo, la iglesia como el conector, podemos decir, o la iglesia como el medio por el cual Dios se manifiesta a este mundo, se manifiesta a hombres y mujeres como nosotros que creemos en Cristo y a hombres y mujeres como los que todavía no creen en Cristo, esperando que ellos tengan la misma fe, la misma esperanza que hoy nosotros tenemos. Nuestra función en el cuerpo de Cristo. En la iglesia tenemos una función, cada uno de nosotros. Dice, hemos recibido la manifestación del Espíritu para provecho, para beneficio, para contribuir con el hermano, con la hermana. Dice 1 Corintios 2:7, pero a cada uno les da la manifestación para provecho. Si queremos ayudar, servir, contribuir con los demás, y a veces pensamos que no sabemos, que no tenemos, como que Dios no nos ha provisto, ¿no? Si Dios nos ha dado habilidades, Dios también nos ha dado dones. Cosas que antes no queríamos hacer o que sentíamos vergüenza o estábamos intimidados y de repente recibimos a Jesucristo y no. Podemos enseñar, podemos estar frente a los demás, podemos cantar, podemos discernir el espíritu del hombre. Podemos decir sí a la fe, a creerle a Dios, a creer en el Todopoderoso. Podemos algo que detestábamos y porque no podíamos hacerlo. Nos sentíamos inútiles respecto a eso. Y de repente sí, podemos enseñar, podemos estar al frente, podemos comunicar nuestra fe, ¿no? Entonces hay cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas al aceptar a Jesucristo. Hay cosas que Dios nos ha concedido al aceptar a Jesucristo. Dice para provecho, no para provecho nuestro, sino para provecho de la iglesia, del cuerpo de Cristo, ¿sí? Para beneficio de Él. Y dice, cada uno les da la manifestación. No podemos decir, yo no tengo un don de Dios. Por lo menos un don, ¿sí? Se nos hace fácil cuando Dios obra a través de del don concedido, ¿no? Y dice, Dios hace la distribución. 1 Corintios 12:11, podemos leer, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a uno en particular como Él quiere. Entonces, si es como nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo físico, la mano no puede decir, yo quiero ser pie, ¿sí? La oreja también, yo quiero ser ojo. Es
el corazón que diga yo quiero ser hígado. Está puesto en un lugar para beneficio del cuerpo, para contribuir con el cuerpo. Y eso está distribuido así. Entonces, en la iglesia, hablando de los hermanos, también Dios los ha puesto en determinado lugar. Dios ha repartido los dones. Como alguien me dijo, yo quiero los dones de sanidad para ir a los hospitales. ¿Cómo tiene que el hermano? Su hermano ora y contribuye con la sanidad o pide por la sanidad de alguien. No, así es su fe. Tiene eso. Vamos a orar eso. Hay otros enseñan y dice, yo quisiera enseñar como tal. Es bueno desearlo. Si Dios te ha dado, se hará así. Si Dios te ha dado ese don de poder enseñar. Entonces, yo quisiera repartir. Bueno, es algo que Dios le concede a ciertos hermanos. Tienen abundancia y más que nada antes eran avaros. Antes no pensaban en los demás. Y de repente al venir al Señor, sí, ponen sus bienes en función del cuerpo de Cristo. Eso es bueno, ¿sí? Es algo que Dios ha permitido en ellos. No es que ellos, porque a veces uno dice, ¿cómo Dios le ha concedido? ¿Cómo no me da a mí? Bien, a ellos lo tienen. Dios les ha concedido el poder repartir. Tal vez si a ti te da riquezas, no lo comparta con otros. Entonces, ¿para qué Dios te va a dar? ¿Sí? Dios da los dones. Si éramos, como dice, tacaños, ahora somos liberales. Si dábamos poquito, ahora decimos liberalidad en nuestra vida. Entonces repartimos y nos sentimos contentos, ¿no? Con lo que hacemos. Dice, Dios se encarga de esa distribución. No es yo quiero, no es si yo tendría. Dios también te ha dado por lo menos un don. Descúbrelo, ponlo en ejercicio. Dice, todos, de tal manera que todos nos preocupemos unos por otros. No haya desaveniencia, sino que para que no haya desaveniencia. Nos dice en 1 Corintios 12:25, para que no haya desaveniencia en cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por los otros, para que no haya oposición, para que no haya contrariedad. Dice, para que no haya discordia. Eso es lo que a veces sucede, ¿no? Queremos lo que otro tiene, queremos lo que otro hace, queremos ocupar la posición que el otro tiene y no estamos en desacuerdo con lo que hace, nos oponemos a lo que hace, no colaboramos con lo que hacen. Dice, para que no haya eso, ¿no? Todos realmente podemos preocuparnos por los enfermos, por los que están en la cárcel, por los que les falta enseñar, por los que no disciernen todavía entre el bien y el mal, por los que son débiles, por los que le falta sabiduría de Dios. Todos podemos preocuparnos unos por otros, los que necesitan consolación, los que están enfermos, los que también su fe se tambalea. Podemos contribuir con ellos, ¿sí? Los que son desordenados, podemos enseñarle un orden si Dios nos ha dado eso de ser ordenados, ¿no? De poder administrar también, ¿no? Entonces Dios ha dado dones a su cuerpo, que es la iglesia. También nos dice que Dios edifica el cuerpo de Cristo. Un cuerpo
decimos es saludable, cuando de alguna manera muestra ciertas características y decimos es saludable. Puede trabajar, puede estudiar, puede pensar, puede movilizarse, entonces decimos está saludable, ¿no? Dios edifica el cuerpo de Cristo, entonces dice Dios es el que instituye. ¿Qué instituye Dios? En Efesios 4:11 podemos leer la institución de Dios. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, Dios es el que funda. Dios dice, con estos hombres va a funcionar el cuerpo, va a ser edificado, va a mostrar realmente a Dios, va a mostrar su fe, se va a relacionar con el mundo exterior. A veces pensamos que la iglesia está en una burbuja, pero no tiene que relacionarse, tiene que verse, manifestarse. No podemos ser creyentes ocultos, ¿no? Entonces dice, Dios es el que ha instituido, Dios es el que ha establecido. Y nos dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y con una finalidad de que el cuerpo de Cristo, dice, sea perfeccionado, ¿sí? Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? ¿Y hasta cuándo? Dice, Dios es el que ha puesto entonces hombres con ciertas capacidades, podemos decir, con la finalidad de perfeccionar al cuerpo de Cristo. Dice perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces hay hombres, hay mujeres que van a hacer la obra, van a servir. Cuando hablamos a veces ministerio es importante, ¿no? Como decimos, los ministros de economía, hacienda, educación, cultura, ¿no? Pero es servicio, es estar a disposición de los demás, es cubrir las necesidades de los otros, servir. Es la finalidad del creyente, estar a beneficio o servicio de los demás. Dice, de esta manera crece, es edificado el cuerpo de Cristo, ¿no? Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que use este término edificación, para que crezca. Podemos decir en una edificación teniendo buen cimiento, entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5 pisos y tenemos edificios muy altos, ¿no? Entonces así debe de crecer la iglesia, ¿sí? Dice ser edificado. ¿Hasta cuándo? En Efesios 4:13 leemos, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. Dice, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Que vaya más alta, ser como Cristo. Dice ser un varón perfecto, que lo que Cristo es
lo que Cristo ha sido. Dice, en Él habita la plenitud de Dios. Miren qué valla tan alta tenemos como cuerpo de Cristo, ¿sí? La iglesia en este mundo sea como Cristo, ¿no? Seamos, dice, un varón perfecto, que nadie pueda señalar a la iglesia. Hoy en día se habla de la iglesia, dice, tal iglesia es así, ¿no? O tal hermano es así. Pero sí es cierto que pecamos, sí es cierto que estamos en camino a la perfección, a ser como Cristo, pero el mundo que nos rodea dice, tal hermano es así, tal iglesia es así, nos cuestiona, y a veces con razón. Eso es lo más triste, ¿no? Dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos seamos enseñados, ¿no? Dice, todos pensemos igual, lo mismo, entonces todos tengamos el mismo sentir. Si nos movemos a la izquierda, todos nos movemos a la izquierda. Si es a la derecha, y todos avancemos en forma coordinada, podemos decir, ¿no? Dice, a fin de perfeccionar, dice, la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos. Y en esta vida, todos avanzamos mirando a Jesucristo. ¿Quién puede decir, soy al 100% como Cristo? Es una valla bien alta. Es una meta que nos lleva toda la vida, ¿sí? Esforzándonos, luchándonos. En este caso, aprendiendo, como dice de los profetas. A veces nos reímos, nos gozamos, a veces lloramos, a veces tenemos que celebrar los logros de otros hermanos, y eso es bueno. Somos edificados. ¿Hasta cuándo entonces? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuánto conocemos a Jesucristo? ¿Cuánto sabemos de Él? ¿Sí? Y tenemos que avanzar en eso. Y ahí está lo que Dios ha instituido. Los profetas, los evangelistas, los pastores, maestros. La iglesia tiene que llegar a ser misionero como Jesucristo que vino a nuestro encuentro, ¿no? La iglesia tiene que consolar, enseñar, edificar como lo ha hecho Jesucristo. Se dice de Jesús que le enseñaba, dice, ¿sí? Al final a los apóstoles le dice que enseñen todo lo que han recibido ellos, todo lo que Jesús les mandó, que estén dispuestos a enseñar también a otros. Y ahí tenemos los evangelistas, ¿no? Los que hablan de Cristo, una iglesia que hable de Jesús. Hay hermanos que asumen ese ministerio, ¿no? De salir, de evangelizar, y eso es bueno. Y todo esto debe verse en la iglesia. Hay pastores, ¿no? Hay hombres, hay mujeres que ven por la vida de los demás. Todos debemos de hacer esa labor unos a otros, pero hay unos que lo hacen con más ahínco, ¿no? Y dice maestros. También enseñamos calladamente, también enseñamos con nuestras actitudes, con nuestras acciones, pero hablamos de maestros, de alguien que se pone al frente de otros y les enseña la palabra en este caso. Y entonces Dios ha instituido esto. Y no es que yo lo voy a hacer de esta manera o de cómo me gusta a mí, sino que Dios ya ha establecido esto para
el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Y de esa manera es edificada, de esa manera crece, de esa manera dice, ¿hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Es necesario eso, ¿no? No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es lo que a mí me parece, sino qué es lo que dice Dios. Y ahí están estos hombres que pueden llevar al cuerpo de Cristo a ese punto. Dice, también enseñar de Jesucristo. Enseñamos diariamente, semanalmente por lo menos, ¿no? De Cristo. Hablamos de Jesucristo. Vertimos el conocimiento. ¿Quién es Jesucristo? ¿Sí? Dice, a un varón perfecto, que no se nos señale por nuestra fe, que no se nos señale por nuestra debilidad en el conocimiento del Hijo de Dios. Al pasar los años como iglesia hayamos crecido, haya hombres, mujeres fuertes en este aspecto. Dice, ¿cuál es nuestra medida? Jesucristo. ¿Sí? Algo por lo cual tenemos toda la vida. Algunos dicen, ya escuché, ya me enseñaron. Sí, a veces hacemos misiones, a veces no. Ay, me gusta viajar. Pero dice, como Jesucristo, dispuesto a todo, ¿sí? Enseñar a todos, ver cómo les hablaba él del reino de Dios, cómo les comunicaba el evangelio que ellos necesitaban, las buenas noticias, ¿no? Que se cumplían en él. Y la finalidad, dice, para no ser presas del engaño, ¿sí? En 4:14 de Efesios podemos leer ahí, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces hay gente preparada, hay gente que es muy hábil, así como hay para el bien, hay para el mal, así como Dios instituye, Dios pone, Dios da dones para edificar su iglesia. Hay otros que están para destruir la iglesia del Señor, ¿no? Y dice, tienen su estrategia para engañar. ¿Cómo es que vienen a hablarnos de ciertas enseñanzas? Tocan la puerta y dicen, hablan de Cristo, hablan de la Biblia, pero tienen toda una estrategia para engañarnos, para seducir. Y dice, eso nos hace fluctuar. Y nosotros decimos, ¿será cierto? Dejamos de leer, dejamos de ofrendar, dejamos de congregarnos, porque hay gente que nos ha engañado. Asumimos cierta posición en la vida creyendo que como cristianos debemos de ser así, pero estamos engañados, ¿sí? Entonces hay gente muy capaz para engañar. Dice, emplean con astucia las artimañas del error. Son astutos. No nos podemos dar cuenta, pero para eso Dios ha instituido estos hombres. Dice pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, ¿sí? Profetas, ¿sí? No son personas que por ahí no dicen, ¿no? Soy apóstol. Apóstol es un enviado. Podemos decir uno que lleva el evangelio, que lleva las enseñanzas de Cristo más allá de sus límites territoriales, ¿sí? Es alguien a quien el Señor dice, te quiero aquí. De alguna manera la iglesia dice, ahí van, ¿no? Entonces los misioneros, los que van más allá,
los profetas para consolar, para edificar la iglesia, ¿sí? No es aquel profeta que dice, yo de aquí a unos años veo al Perú, te veo que tú vas a hacer. No, no es predicción del futuro, sino edificar ahora la iglesia, ¿sí? Hay profetas que se levantan y engañan, como dice acá, ¿no? Estratagema de hombres. Y Dios nos da acerca de los profetas en el Antiguo Testamento. Si no se cumple lo que ha dicho, no le tengas miedo. Dice. Yo no lo he enviado, dice Dios, ¿no? Entonces podemos discernir eso. Dios instituye para beneficio de la iglesia, para que todos lleguemos, como dice, a esa meta que está trazada, que es Cristo, ¿sí? No seamos engañados entonces, no fluctuemos, no haya, ahora creo, mañana no creo, cosas así en nuestra vida. No nos movamos a donde el viento, la mayoría piensa, donde hay cierto crecimiento físico, vamos a decir, de una iglesia. No que estemos en un vaivén en nuestra fe, sino que seamos firmes, ¿no? Dice, no seamos llevados por todo viento de doctrina. Olas se levantan, ¿no? En el mundo se hace énfasis a algo, ahí estamos. Decae, se levanta otra ola, allí estamos. No. Permanezcamos firmes en la palabra, en lo que Dios nos provee, en lo que Dios ha instruido para nuestra edificación como iglesia. Dice, esto debe ser hecho en amor. Efesios 4, versos 15, 16. Dice así. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuán importante es el amor? Como cuerpo de Cristo, dice amor, pero también verdad. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Sí? Si se trata del cuerpo de Cristo, entonces no podemos ser personas consentidoras. ¿Sí? Está bien. O por temor a que se vayan, no le decimos la verdad. Decimos amarle, pero no es con la verdad. Estamos permitiendo ciertas cosas dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces acá no, dice la verdad, pero en amor. Como también yo le digo la verdad, yo le digo lo que Dios dice, pero más quiero resaltar mi conocimiento de las Escrituras. No porque lo amo. Si yo lo amo, entonces busco la palabra, busco el momento y les enseño de tal manera que no lo rechacen. Es la verdad, ¿sí? Pero también lo digo en amor. Busco su edificación, no su destrucción. Dios no nos ha puesto para destrucción de las vidas, ¿sí? Para ver, como dice, a los más jóvenes como hijos, a los más ancianos como a padres, ¿no? Y yo creo que a nuestros hijos los amamos, a nuestros padres también. Entonces hay que tratarlos de esa manera. Dice que todos crezcamos, dice, en aquel que es la cabeza. Esto es en Cristo. Como le decía anteriormente, la meta es Cristo. La meta es ser como Él. Eso nos va a llevar toda nuestra vida. Dice, el cuerpo bien concertado y unido
por todas las coyunturas. Todo lo que une a nuestro cuerpo, ¿no? No podemos desligarlo fácilmente, no podemos arrancar un miembro, está unido a nosotros. Cristo nos ha unido a una iglesia local, ciertamente. Entonces, no es que haya mutilación en el cuerpo, no debe haber, ¿sí? No debe haber que pensemos diferente en el sentido de que haya oposición, haya desaveniencia, no estoy de acuerdo, ¿no? Sino que se llegue a concertar. Humanamente se pone un porcentaje de estar de acuerdo y tomar decisiones. La iglesia debería de funcionar como una unidad, ¿sí? Todos estamos de acuerdo, todos vamos en camino a hacer algo porque lo hemos pensado como una unidad, ¿no? Dice, bien concertado, unido, ¿sí? Así debe ser, como un cuerpo, ¿sí? Unido, dice, al cuerpo, los ligamentos, los tendones que decimos, ¿no? Todo, como dice acá, unido, ¿sí? Por todas las coyunturas, todo lo que une al cuerpo. Así también sea cada miembro de la iglesia, estemos unidos. Hay cosas muy fuertes que Dios ha hecho en nuestra vida. Dice, tenemos un mismo Padre. Eso, Él nos une, ¿sí? Tenemos un mismo Espíritu, ¿sí? Tenemos un mismo bautismo, tenemos un mismo Salvador. Hay cosas que nos unen fuertemente y eso permanezca. Seamos conscientes de ellos, ¿no? Dice, siguiendo la actividad de cada miembro recibe su crecimiento. La actividad propia, dice, de cada miembro. Tú tienes algo para provecho de la iglesia. Dios te ha desarrollado, ha permitido que desarrolles algo para servir al resto del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y no estés pensando en lo que no tienes, sino en lo que Dios te ha dado. No estés pensando, yo quisiera servir, sí, Dios. No, Dios te ha dado, ¿sí? Si no lo sabes, descúbrelo, ¿sí? Dios te ha preparado para aportar, así como es el cuerpo humano, ¿no? Cada parte, las uñas, los poros, los vellos, cada órgano mayor. Hablamos de un sistema respiratorio, de un sistema de digestivo, ¿no? Cada miembro, el sistema nervioso, cada parte, cada pequeñez en nuestro cuerpo tiene su función. Lo más pequeño en nuestro cuerpo tiene su función. Hay un sistema de defensa de nuestro cuerpo. Tiene su función, ¿sí? Entonces, en la iglesia también cada uno de nosotros tenemos una función. Dios nos ha capacitado para ello y lo seguirá haciendo en la medida que servimos. Dice por eso, según la actividad propia de cada miembro. Es lo tuyo, es lo mío. Es con lo que podemos contribuir al crecimiento del cuerpo de Cristo. Dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Les decía anteriormente, el amor es muy importante. ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Con qué actitud? Dice, hay que amar. Así como amamos a Dios, amemos también a la gente. Amemos al necesitado. Amemos a ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. Entonces, Dios ha concedido dones a todos sus hijos. No podemos quejarnos, no podemos decir, qué malo es Dios, no me ha dado dones. Nos da por lo menos un don. Y vamos descubriendo que hay otros dones en nuestra vida, ¿no? O Dios nos concedió. Entonces vamos descubriendo. Hay cosas que somos muy reacios a
realizar dentro del cuerpo de Cristo. Y de repente todo cambia. Y de repente es más fácil. No es porque alguien nos enseñó y lo aprendimos, sino que lo que Dios puso es perfeccionado en la medida que lo ponemos en ejercicio. ¿Sí? Y todos en esa manera podemos preocuparnos unos por los otros, ¿no? Y eso de unos a otros en el cuerpo que es la iglesia, tome realidad, ¿sí? Sea algo real. Si alguien, como dice, se enferma, entonces ahí estamos. Si alguien sufre, ahí estamos consolando. Si alguien obtiene logros en esta vida, ahí estamos también celebrando, ¿no? No sintiendo envidia. Si alguien adquiere algo, nos gozamos. Si alguien pone algo, un negocio, nos gozamos. Hay hermanos que han puesto negocios y no han dicho, pastor, venga, ore, la bendición de Dios sea sobre ello. Y eso es bueno y nos gozamos. No es, ay, mi hermana, como Dios le ha dado eso. No, ¿sí? Yo también quisiera algo así. No, sino es gozarse con ello. Dios dice, da sabiduría, ¿no? Dios nos lleva por caminos que Él cree conveniente para nuestra vida. Entonces, así dice, ¿no? Todos nos preocupemos, ¿no? Y sea algo real, ¿sí? Nos preocupemos no con diciendo pobrecito nomás, sino haciendo algo. ¿Cómo podemos contribuir al crecimiento del cuerpo de Cristo? Dice, ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. También es algo que Dios ha instituido, ¿sí? Hombres para llevarnos a ese nivel. Dice, a la medida de un varón perfecto, ¿sí? La meta es Jesucristo en nuestra vida. Y Dios ha puesto hombres que nos lleven a ello. Y dice, lo ha instituido. No hay más que pensar. Solo es asumir esa responsabilidad. Debemos de tener como iglesia evangelistas, misioneros, pastores, maestros, gente que nos enseñe, gente que nos consuele, gente que edifique la iglesia. Debemos de tenerlo. Y entonces ese cuerpo de Cristo crece, es edificado. Dios alcanza a los demás, ¿no? Dios se manifiesta así como el cuerpo. Tenemos un cuerpo, tenemos sentidos que nos relaciona al mundo exterior. Así también quiere Dios relacionarse. Dice, Dios es espíritu. A Dios nadie lo ha visto. El mundo hace 2000 años vio a Dios en la persona de Jesucristo. Mas no lo hemos visto solo por fe. Nos gozamos en ello, ¿sí? Pero podemos relacionarnos a este mundo a través de la iglesia, ¿sí? Y esperamos que así sea. ¿Qué dones te ha concedido el Señor? Ponlo en ejercicio al servicio de los demás. Cumple esa función. Si Dios te ha hecho parte de lo que Él ha instituido como maestro, evangelista, misionero, cumple esa función, ¿sí? No esperes que a otro lo haga por ti. Cumple esa función y la iglesia será edificada y la iglesia no estará en ese vaivén llevado por doctrinas de hombres. Dice, muy astutos son ellos, ¿sí? Haya una estabilidad en tu vida y si eres parte de dar estabilidad al cuerpo de Cristo, qué bien, ¿sí? El Señor te bendiga. Y
amigo, amiga, esto es lo que Dios quiere alcanzar tu vida, ¿sí? A través de la iglesia. Hay hombres, hay una meta que alcanzar, hay hombres que se interesan por los demás. Como dice, no es porque la iglesia crezca numéricamente, sino porque te ama. Eso es lo que puedes percibir. De eso es lo que puedes disfrutar de la iglesia. El Señor los bendiga.